Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Feliz día tengan todos ustedes, muy buenos días, Dios les bendice. A continuación vamos a acercarnos a nuestro Señor Jesús, con la oración nos conecta. Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor, te damos las gracias, Padre, gracias porque tu misericordia para cada uno de nosotros es infinita, Señor. Gracias, Señor, te pedimos tus bendiciones en esta mañana para todos los que nos escuchan, Señor. Y te pedimos también que todos estén dispuestos a escuchar el mensaje de hoy, Señor, para que pueda llegar a sus corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta semana laboral que culmina hoy en Dinámica 92.9 FM. Y te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los trabajadores de esta empresa, Señor, que hacemos vida en la misma. Bendice, Señor, sus matrimonios, bendice sus vidas, Señor. Permite, Señor, que todos, cada día que ocurra, cada día que pase, Señor, te conozcan más a ti, Señor, conozcan de tu carácter, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Danos la sabiduría que todos necesitamos, Señor, para entender y para aplicar esta palabra tuya tan hermosa, vertida en este libro maravilloso que es la Biblia, Señor. Palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque queremos proclamarte en cada espacio en donde estemos, Señor. Queremos llevar tu nombre, Señor, a todas las naciones, Señor, tal cual como tú nos pidas. Ayúdanos, Señor, a ser estudiosos de las Escrituras, Señor, para que todos estemos comprometidos, Padre amado, contigo, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Todo esto, mi Dios, te lo hacemos llegar a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Agradecidos estamos a ti por tu misericordia, Señor. Estás en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, el cual llega a ustedes por la gracia de Dios y para su gloria. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Les estaremos acompañando desde la cabina de Dinámica 92.9 FM en la producción general del programa y como moderadora, quien les habla, Adriana Osorio de Coello. El día de hoy me acompaña mi amado hermano y esposo José Luis Coello Mendoza. Por supuesto, incluimos a todos los que nos escuchan a través de la web www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. Te invitamos a conectarte con nosotros mediante mensajes de texto o de WhatsApp a cualquiera de los siguientes números: 0424-539-5991, 0412-056-4959 y el 0412-051-0645. A continuación, una frase, una reflexión. El matrimonio, un regalo divino, el cual debe ser honrado y protegido siempre. Amadas, amados, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en preservar la santidad del matrimonio. La elección de honrar el matrimonio es una decisión que impacta a toda la comunidad. Al honrar el matrimonio, nos unimos a la obra redentora de Dios en el mundo. Un buen matrimonio no sucede por accidente, sino que requiere una diligencia saturada por el Evangelio, motivada por la gracia y guiada por la Escritura. Que estas palabras, amados oyentes, amadas oyentes, resuenen en sus corazones y los inspiren a valorar y cuidar este hermoso vínculo que Dios ha establecido. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Vamos de inmediato a dar paso a nuestra sección de todos los viernes, Mujer, tú eres amada. El tema a tratar hoy, la honorabilidad del matrimonio. Para conversar sobre este interesante tema, tenemos como invitados a los esposos Araujo Vargas, miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Cabe destacar que el hermano David es uno de los pastores de esta congregación. Le damos la bienvenida al programa, Pastor David, y a su amada esposa, a la hermana Beximar. Un gusto tenerlos en Conectados al Camino. Muy buenos días, hermano. Para nosotros es un placer también estar acá y compartir con ustedes
este tiempo y esperamos que sea de gran bendición para todos. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, esperamos ser de bendición a muchos, aprender juntos para crecer en el Señor. Amén, así sea. Y bien, para entrar en el tema, debemos decir que honrar a nuestro cónyuge es honrar a Dios del matrimonio y al pacto del matrimonio. Cumplir con los roles que Dios nos ha asignado es una cuestión de fidelidad a Dios. Dos principios subyacen en la sumisión mutua: Cristo y su iglesia y el pacto matrimonial. El amor de Cristo por su iglesia y el seguimiento gozoso de la iglesia de Cristo son los cimientos de la sumisión bíblica. La sumisión honra a Cristo cuando la vemos como parte de un vital compromiso del pacto. En atención a esto, les pregunto, ¿qué es el matrimonio según el diseño de Dios? Bien, antes de comenzar para definir lo que es el matrimonio, que es lo que nos compete en la mañana de hoy, es importante recordar que en el mundo tenemos 3 relaciones fundamentales naturales entre los seres humanos, 3 relaciones. La primera es la relación entre prójimos, ¿sí? El Señor nos manda amar al prójimo. En esa relación del prójimo está cualquier relación que se desprende de ella. Por ejemplo, las relaciones laborales, en mi relación con la autoridad civil, con cualquier autoridad. Todo tiene que ver entonces con mi relación en cuanto al prójimo. La segunda es la relación familiar. Es esa relación natural entre padres, hijos, entre abuelos, todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar. Y la tercera relación es la relación conyugal, que es el matrimonio. Ahora, ¿cómo llegamos o cómo pasamos de un estado civil de soltería al estado matrimonial? ¿O cómo pasamos de esa relación del prójimo, que yo tengo un prójimo, para que ahora se convierta en mi cónyuge? Bueno, la palabra fundamental para entender lo que es el matrimonio es la palabra pacto. Yo debo hacer un pacto, esa persona debe hacer un pacto. La palabra del Señor habla de que el matrimonio básicamente está derivado de un pacto. El Proverbios 2:17 dice, la cual, hablando de la mujer, a la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, ¿cómo comienza una relación conyugal? Cuando se hace un pacto. De hecho, podemos definir entonces lo que es el matrimonio como un pacto de compañerismo jurado delante de Dios. Eso, en definitiva, es el matrimonio, un pacto de compañerismo jurado ante Dios. Es decir, mi juramento no es ante la persona, mi juramento, mi voto es ante Dios de que yo voy a ser su compañero o ella va a ser mi compañera durante el resto de la vida. Donde dice en Malaquías, cuando habla acerca de que el Señor estaba en contra de los que se estaban divorciando por cualquier razón, pero básicamente está hablando de que tú has abandonado a la mujer de tu pacto, también dice. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de matrimonio, ¿cómo llegamos a la relación matrimonial? Es un pacto. Por eso es que es algo muy solemne, muy sagrado y debe haber formalidad. Si no hay formalidad, entonces van a estar disfrutando de cosas que están dentro del pacto, pero fuera de la voluntad de Dios. Viendo esta definición, ¿verdad? Vemos entonces que el matrimonio es uno de los eventos más trascendentales de todos los eventos del hombre en esta vida terrenal. El hombre y la mujer forman un vínculo de unión que los va a unir hasta la muerte. Y ese vínculo es tan íntimo que éste llega a endulzar la vida o amar la existencia el uno del otro. Una vez escuché de un pastor que él decía, el matrimonio puede ser el cielo en la tierra o el infierno en la tierra. Entonces todos tenemos que honrar el matrimonio, como dice nuestro texto. Tenemos que, buscar hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y rechazar cualquiera de las enseñanzas que lleve a los hombres o a las mujeres a pensar en que el matrimonio es esclavitud, que el matrimonio es un sacrificio de la independencia, o que considere que ser esposa o madre es algo desagradable que interfiere en el desarrollo de toda mujer. Es decir, quitar todos argumentos que nos impidan honrar el matrimonio.
Y aunque sabemos que el estado matrimonial es honroso, también sabemos que hay personas que por la providencia de Dios, bueno, les toca estar solteros, pues. Entonces, pero eso no significa que no sea honroso el matrimonio para todos. En cuanto al matrimonio, bueno, el texto que estaba mencionando era Malaquías 2:14, para reflexionar allí, Malaquías 2:14. Ahora, ¿por qué es tan importante el matrimonio? Bueno, el Señor mismo honra el matrimonio. Desde el principio vemos que el Señor declaró: no es bueno que el hombre esté solo. En medio de la creación perfecta, el Señor vio algo que faltaba. No había una imperfección, sino que faltaba algo. En ese sentido dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso fue antes de la caída, como dice mi esposa. Entonces el matrimonio no es una esclavitud, una camisa de fuerza. El matrimonio es algo bueno. El Señor lo estima como algo bueno. Lo creó desde el momento en que vio la necesidad y que no había pecado en el mundo. No solamente lo vemos en la creación. Dios trajo a Eva a Adán. Eso es el primer matrimonio que vemos en las Escrituras. Adán cae en un sueño inducido por el Señor mismo, y de la costilla de Adán crea a Eva y él se la presenta a Adán. Así que es una iniciativa de Dios. No es simplemente que a Adán se le ocurrió: oye, qué bonita y bueno, vamos a casarnos. No, el Señor se la presentó y eso fue delante de los ojos de Dios. No solamente Dios en la creación ha honrado el matrimonio, el Hijo también honra el matrimonio. El Hijo llegó por un matrimonio verdadero, legítimo, por José y María. Su primer milagro fue en unas bodas, para que no se interrumpiera ese matrimonio, por ejemplo. Entonces, estas cosas nos hacen ver cómo Dios honra el matrimonio, y el Espíritu Santo también, cuando usa la analogía, ¿verdad? Inspirando a Pablo, usa la analogía para ayudarnos a entender la relación de Cristo con su iglesia, usa el matrimonio. Así que el matrimonio es algo muy importante dentro de los planes de Dios. Qué distinta nuestra perspectiva cuando conocemos de la palabra del Señor con respecto al matrimonio, ¿verdad? Bien, continuamos en nuestra sección Mujer, tú eres amada, analizando el tema la honorabilidad del matrimonio. En esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, están con nosotros el pastor David Araujo y su esposa Beximar. Amados, les pregunto, ¿qué lugar deben tener el matrimonio en la vida de un creyente? Bien, si consideramos lo último que habíamos estudiado o analizado acerca de la importancia que Dios le da al matrimonio y cómo los planes redentores vienen por medio precisamente del matrimonio, si Dios lo honra, bueno, obviamente debemos seguir sus pisadas, debemos honrar lo que Dios honra. Sin embargo, una de las cosas que nosotros debemos entender para honrar el matrimonio es cuando nosotros, sea cual sea nuestra situación, nosotros podamos darle honra en nuestra actitud. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole que debe tener cuidado porque iban a haber personas que iban a estar dando doctrinas de demonios. Note lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Entonces, cuando nosotros hablamos en contra o de que no se debe casarse, por ejemplo, en este caso, mire cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: eso es algo demoníaco, cuando se va en contra de la institución matrimonial. En Hebreos 13:4, que es el texto base de nuestra mañana, dice que honroso sea en todos el matrimonio. Note que la palabra ahí dice todos, no es algún sector de la iglesia o los que están casados honren el matrimonio, no, dice que deben ser todos. Eso incluye no solamente a los casados, sino también a los solteros. Es interesante que en ese texto de Hebreos 10:13:4 dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho
sin mancilla. La palabra lecho en griego es koité, de la palabra que viene coito. Entonces, es cuidar el acto matrimonial sin mancillarlo, y eso lo debemos cuidar todos. La palabra del Señor entonces nos está diciendo que la forma en cómo yo vivo mi sexualidad dentro del matrimonio o fuera del matrimonio va a honrar o no va a honrar el matrimonio. Eso quiere decir que los hombres como las mujeres, estando casados o no estando casados, la forma en cómo ellos viven su sexualidad, si están casados deben tener su sexualidad solamente disfrutándolo con su cónyuge y con más nadie. Eso es para no adulterar. Y aquellos que no están casados deben guardarse para su cónyuge en los planes del Señor, porque no deben caer entonces en lo que es la fornicación. El texto sigue diciendo, porque a los fornicarios y los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Entonces, la primera forma de honrar el matrimonio es cómo yo entiendo que ese hecho de la sexualidad yo puedo guardarlo solamente, exclusivamente para el matrimonio. Otra de las maneras para honrarlos, igual casados o solteros, es recordar y aprender los roles que tenemos. Por ejemplo, los roles del hombre que vienen desde el Edén, desde el Génesis, desde antes de la caída. El Señor le dijo a Adán que labrase y cuidase el Edén. Ahí vemos los roles. El hombre debe cuidar, debe proteger, debe liderar y debe proveer. Para que eso sea como un carácter que él va formando, y eso lo van a hacer desde niños, porque desde niños uno les enseña hasta, si el Señor les permite el matrimonio, ahí también van a empezar a ejercer esas cualidades. Y la mujer, Dios les manda a ser ayuda idónea, pero para ser ayuda idónea necesitamos también cultivar un carácter como mujeres. Y en eso estaba meditando en lo que dice Primera de Pedro 1:5, ¿verdad? Que dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, sí, yo quiero ser ayuda idónea, y a veces uno no sabe cómo ser ayuda idónea, pero todo proviene de nuestro interior. Desde nuestro corazón. Dice, sino el interno, el del corazón, el que nos da un espíritu afable. Dice que es el adorno más bonito que nosotras nos podemos poner. Y de verdad, en la práctica, nosotras decimos es lo más difícil que tenemos, sí, ¿verdad? Cierto. Entonces, como mujeres, cultivemos un carácter, ¿verdad? Un carácter afable, apacible, para poder ser ayuda idónea. Entonces ese es nuestro, como tener bien claro nuestros roles, prepararnos si son jóvenes, y si ya estamos en el estado matrimonial, bueno, también tenemos que seguir aprendiendo para poder cultivar ese corazón afable y apacible que ayude. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez, y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a Lo Mejor de la Vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti.
Bien, continuamos en nuestra sección Mujer, tú eres amada, el tema que estamos analizando, la honorabilidad del matrimonio. Nos acompaña el pastor David Araujo y su esposa Beximar de Araujo, miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Y bien, para continuar con este interesantísimo conversatorio, debo preguntarles, amados, ¿cuáles son las amenazas y desafíos que tienen los matrimonios hoy en día? Bien, permíteme nombrar por lo menos 3. La primera sería el individualismo que está latente en nuestra época. Todos vivimos en un mundo hedonista. El hedonismo es esa filosofía donde vivimos solamente por el placer, solamente aquello que nos emociona, aquello que nos da placer en la vida, entonces eso para nosotros eso es bueno. Mientras no nos dé placer, mientras no nos emociona, mientras no sintamos esas cosquillitas en el estómago, entonces ya es malo, ya no sirve. El matrimonio no es un asunto emocional, es un asunto pactual. Así que yo no debo esperar sentir cosas, sino que yo debo actuar por amor. Eso es lo primero. Lo segundo, cosas que están entonces amenazando este espíritu individualista, lo dije. Y en segundo lugar, la deconstrucción de la familia que hay en la modernidad, en este tiempo posmoderno. Ahora se reinterpreta lo que es la familia, se reinterpreta el matrimonio, se está reinterpretando toda la definición bíblica, toda la definición cristiana verdadera de la cosmovisión cristiana de la vida, que es la cosmovisión verdadera de la vida. Entonces se está deconstruyendo. La palabra deconstrucción es contrario a la construcción, por supuesto. Entonces, nuestra cosmovisión de lo que es el matrimonio debe estar construido bajo la base de o según lo que es el diseño de Dios, mientras que el mundo está deconstruyendo y está armando una cosa totalmente diferente. Eso no es matrimonio, lo que dice el mundo ahora mismo, sino que es algo que está en contra de las Escrituras. Esos son desafíos que tenemos, esas son las amenazas, y los cristianos debemos estar atentos para no caer en ello. Y una de las la tercera amenaza más fuerte, hermanos, es definitivamente que nos falta mucho temor de Dios. Nos falta más temor a Dios. Si yo entiendo que el matrimonio es un asunto donde yo me comprometí con Dios, entonces ¿qué voy a hacer yo con ese compromiso en la forma en cómo yo trato a mi cónyuge? Así que estas serían las 3 amenazas más fuertes que tenemos en nuestros matrimonios. El espíritu individualista, la deconstrucción social que hay del matrimonio y la falta de temor a Dios en cuanto a mi compromiso con Él hacia mi cónyuge. Entonces estos ataques o estas amenazas pueden ser internas o pueden ser externas. Pero algo que me gustó mucho que estuve leyendo y dice que estos ataques vienen no solamente por el matrimonio en sí. No es el ataque al matrimonio, es lo que representa el matrimonio. Satanás ha luchado batallas desde el principio para interrumpir, para irse en contra del matrimonio, pervertirlo, destruirlo. Pero la lucha no es en sí en el matrimonio, sino lo que él aborrece es el evangelio de la gracia de Cristo, y el matrimonio es lo que provee una ilustración terrenal del amor de Cristo por su iglesia y estos propósitos gloriosos que ella tiene. Por esta es la razón principal de que tenemos tantas luchas desde el principio. Si nosotros estamos atentos a que hay una batalla que Satanás está llevando y quiere destruir el matrimonio, entonces vamos a poder estar alertas a esas amenazas y poder vencerlas con los consejos bíblicos que vamos a dar después. Bien, para culminar. Sí, bien, para culminar y antes de la reflexión final, les pregunto, ¿cómo podemos hoy honrar el santo estado del matrimonio? Sí, bueno, vamos a comenzar como terminamos, recordando que la lucha no es contra sangre ni carne, sino que es el enemigo, nuestro propio pecado, que se levanta en contra del Señor. Así que, ¿cómo solucionar eso? Mientras más temor a Dios puedo cultivar en mi vida, pues las luchas, las formas en cómo yo trato a mi cónyuge van a cambiar. ¿Por qué? Yo puedo entonces pensar,
más allá de cómo providencialmente o el contexto que yo estoy viviendo, es cómo yo voy a responder ante esta situación. Los pecados siempre van a venir por las ofensas de alguien, ¿sí? Para pelear se necesitan dos personas, pero si hay alguien que quiere iniciar un conflicto y el otro no lo permite, pues no va a haber conflicto. Así que en ese sentido, siempre yo pensar cómo voy a responder yo en esta situación, si esta respuesta realmente le agrada a mi Señor. En nuestra emoción, en nuestros corazones queremos responder de muchas maneras, pero nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, y que nosotros podamos tener entonces respuestas correctas, respuestas piadosas, porque yo debo entender que si yo voy a honrar el matrimonio, no voy a esperar que el otro empiece. Yo debo hacer mi parte. Entonces, en ese sentido, asumir mi rol como tal, no esperar que mi cónyuge asuma el rol que Dios le ha demandado, sino yo, en este caso el esposo. ¿Qué debo hacer yo? Más allá de sentirme que me aman o no me aman, yo debo entregarme para cuidar, para proteger. ¿Por qué trabajo? Yo no trabajo porque el trabajo es un ídolo, yo trabajo porque es un medio de que Dios me da para cuidar a mi familia. El soltero, ¿por qué va a trabajar? ¿Para hacerse rico? La palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo no debo trabajar para ello, yo debo trabajar para estar listo y preparado cuando el Señor me presente a mi esposa. O la mujer debe estar entonces cultivando el carácter piadoso, el carácter de estar cuidando a otros, porque ella eventualmente también va a cuidar a su esposo. Entonces, en esa línea es que nosotros debemos entonces estar orientando nuestros pasos para la gloria de Dios. Y teniendo como base el temor a Dios y cuidar los pensamientos, es necesario también que cultivemos ese pensamiento bíblico y nos llenemos de la palabra de Dios. Podamos leer las Escrituras para poder saber qué es lo que nos pide el Señor a nosotros. Y entre las cosas que nos pide es respetar a nuestro esposo. Y como decía David, no esperando que a veces nosotras las mujeres queremos ser amadas. El hombre quiere ser respetado. Eso es algo que lo vemos en las Escrituras. Entonces debemos aprender a respetar al esposo y eso viene desde nuestro corazón. En la Biblia se nos presentan unos ejemplos de Abigail y Mical. Abigail tenía un esposo que era necio, pero ella actuó sabiamente para cuidarlo. Y eso es muy bonito. En cambio, Mical tenía a David. Y David estaba alabando al Señor y ella le aborreció en su corazón. Para mí esas palabras de le aborreció en su corazón siempre las trato de reflexionar, porque que el Señor nos guarde de menospreciar a nuestros esposos, y cuando los menospreciamos no los vamos a respetar, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo contrario de lo que el Señor nos pide. Entonces cuidemos nuestros corazones. Eso es lo primordial. Entonces, entre las cosas prácticas debemos orar por nuestros esposos, debemos orar juntos, debemos cuidarnos el uno al otro y realizar actividades juntos, tener tiempo para conversar y ponerse de acuerdo, porque la intención es que seamos uno. Y lo más importante, siempre buscar el bien del otro. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando primero temo a Dios, y después, siempre pensando en el otro, vamos a poder vencer esas amenazas y esas luchas contra nuestro pecado. Muy agradecidos estamos por haber estado con nosotros en este programa, Conectados al Camino. Bien, amados oyentes, hemos culminado nuestro caminar del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Por la gracia de Dios estuvo acompañándonos en los controles y musicalización Alexia Sosaje, quienes moderamos para ustedes José Luis Coello Mendoza y Adriana Osorio de Coello. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.